Hola, ahora vamos a ver cómo utilizar el programa Aspir para generar nuestros códigos G para nuestro router o cualquier otra máquina que funcione con, la generación de código G. Vamos a ver que a la izquierda tenemos nuestro primer panel de opciones en esta columna, donde tenemos los archivos que recientemente se abrieron, tutoriales justamente para aprender a utilizarlos, y los foros donde podés hacer preguntas, dudas, y donde otros usuarios también comparten sus soluciones. Y en Clipart and Projects tenés diseños ya realizados, o también podés colaborar con tus propios diseños. Acá tenemos dos maneras de trabajar para quienes se llevan bien con el diseño directamente en este tipo de programas. Podés hacer tu diseño gráfico, generar el código y enviarlo a tu máquina, al programa que va a hacer que se mueva solamente en este programa. Y para quienes no les gusta este tipo de programas y se llevan mejor con los de diseño gráfico exclusivamente, como Corel, Illustrator, pueden hacer su archivo de diseño en los otros programas y exportarlo como DXF y abrirlo aquí. Ya vamos a ver esas dos opciones. Nos dirigimos a crear un archivo nuevo. Lo primero que vamos a hacer es decirle al programa cuál es la dimensión de nuestro material, es decir, nuestro pedazo de madera, aluminio, plástico o lo que queramos maquinar tiene una dimensión de alto y de ancho. Entonces son esas dimensiones las que debemos decirle al programa. Por ejemplo, a la izquierda en la columna que nos aparece, nos pregunta si tenemos que hacer un trabajo de solo un lado o de los dos lados, es decir, en las dos caras, superior e inferior, o solo en la superior. Usualmente vamos a hacer solamente trabajos en una sola cara. ¿Qué pasa con esto? Si elegimos dos lados, el programa, cuando nosotros vamos a hacer un maquinado, nos va a decir si estamos atravesando hacia la otra cara o no, para evitar dañar los dos lados de un posible trabajo. Abajo, en tamaño de trabajo, podemos, como decía hace unos momentos, poner las dimensiones que va a tener nuestra pieza. En width, que sería ancho, en milímetros, ponemos nuestras dimensiones. Height, que sería la altura de nuestro trabajo, ponemos también siempre la unidad madre milímetros, nuestra altura, y lo rellenamos. Y en thickness voy a elegir el espesor del material. También podemos cambiar las unidades a pulgadas, aunque en este lado del charco trabajamos con milímetros. El 0 de Z, es decir, a dónde va a tomar la máquina como cero inicial de altura. Si va a tomar como cero la parte de la cara superior del material, o lo va a tomar desde abajo, siendo la cama de la máquina. Casi siempre se va a utilizar como superficie de cero la cara del material para que la máquina empiece desde ahí hacia abajo. En posición del origen, aquí se ve un pequeño punto rojo que nos dice en nuestro rectángulo o cuadrado a dónde la máquina va a tomar como inicio general para empezar a moverse. Es siempre recomendable dejarlo en la esquina inferior izquierda, pero obviamente eso viene a conciencia y a gusto de quien vaya a utilizarlo y de lo que le convenga. Dejando el punto en este lugar, en la esquina inferior izquierda, vemos que la máquina va a empezar a hacerle el trabajo siempre hacia la derecha y hacia arriba, desplazándose por todo el material y volviendo al punto rojo del origen. Si no nos gusta, podemos hacer nuestro origen al medio, vemos cómo se desplaza, o en cualquiera de las otras tres esquinas. Yo siempre lo dejo en la inferior izquierda. Y por último, ya tiene que ver con lo estético del trabajo en la simulación. La resolución del modelo va a depender de, qué tan veloz y qué tan potente sea nuestra máquina, nuestra computadora. Esto es a los momentos de hacer las simulaciones, el nivel de detalle que tengan las mismas, y mientras más detallado, por supuesto, va a ser más lento. O también va a depender de si tenemos, por ejemplo, una placa de video. Y la apariencia, el color y todo lo demás, de cuando hagamos la simulación, a qué queremos que tenga color, de qué se parezca a madera,
madera de qué tipo, metales, etcétera. Lo vamos a ir viendo. Le damos clic a aceptar y ya podemos comenzar con la creación propia de nuestros vectores para ser maquinados. Vamos a centrarnos en ejemplos simples porque de aquí en más todo es igual para hacer trabajos más complejos. Nos vamos a centrar en las más utilizadas y todas las demás, bueno, van a quedar para las prácticas de cada uno. Nos vemos que en la nueva columna de opciones tenemos las primeras que son de operar con los archivos, es decir, abrirlos, guardarlos, cortarlos, copiarlos, moverlos, etcétera. Todo lo que tenga que ver con el archivo en sí. Después tenemos la creación de los vectores como tal, es decir, ya empezar a trabajar formando figuras geométricas, textos, dibujando lo que necesitamos hacer. Transformar objetos justamente para moverlos, redimensionarlos, posicionarlos, todo lo que tenga que ver con el traslado en el espacio de nuestro trabajo. Y la edición como tal, que tal vez alguno que tenga conocimiento de diseño gráfico los va a entender como modo selección, mover los nodos, agrupar vectores, desagruparlos, medir, recortar, y las clásicas que son soldar, diferencia o restar vectores, la superposición, etcétera. Y por último tenemos las opciones de copiado, que son para, por ejemplo, crear una copia de un dibujo a través de una línea, para poder anidar, que es tal vez la opción, una de las más útiles que tiene, y ya iremos viéndolas si nos alcanza el tiempo. Comencemos por lo más simple. Vamos a hacer un círculo, hacemos clic en la herramienta y nos dice que hagamos un círculo, y tenemos la opción de hacerlo con el radio o con el diámetro. Hacemos clic y mantenemos y vemos cómo el diámetro va haciéndose más grande o más pequeño y nos da una medida aproximada abajo del puntero. Pero si queremos hacerlo exactamente, elegimos la herramienta, hacemos el círculo y antes de hacer clic en aplicar y que el círculo quede creado, le damos nosotros exactamente el diámetro que queremos que tenga, por ejemplo 200. Como hemos visto, ha tomado la medida que hemos deseado, le damos a aplicar y cerrar. Ha creado un círculo, este círculo es un vector y ya podemos maquinarlo. Vamos a utilizar este círculo como opción y como ejemplo para nuestros maquinados, pero simplemente a modo rápido les voy a mostrar lo que es hacer una elipse, que es mantenemos el círculo y lo alargamos en vertical o en horizontal, tanto como lo queramos. Si mantenemos control, se hace simétrico y parejo en lo alto y en lo ancho y no pasa a ser otra cosa que un círculo. No es lo que estaríamos buscando en este caso. Cuadrado, exactamente lo mismo. Dibujamos con el clic sostenido. Si queremos que sea simétrico, mantenemos el control apretado para que nos permita que tanto a largo como ancho sean parejos. Soltamos donde nos convenga y si no, acá tenemos tamaño en alto y tamaño en ancho que nos permiten poder hacer las modificaciones que queramos. También podemos hacer esquinas redondeadas internas, y aquí nos dice, por ejemplo, cómo quedaría eso. Le dejamos en cuadrados, le damos a aplicar, cerramos y quedaría nuestro cuadrado. Vamos a dejarlo ahí. Tenemos la opción rombo, bueno, que es más o menos lo mismo. Todo se dibuja de la misma forma. La opción estrella. Que la opción estrella, bueno, nos permite cambiar la cantidad de puntas a lo que nosotros queremos. 5 o 6 puntas, por ejemplo. De esa manera. Y cerramos. Aquí ya estaríamos para poder maquinar nuestro diseño. Podemos hacerle clic, vemos cómo se selecciona, y si le hacemos doble clic aparecen los nodos de edición para poder girarlo, que en este caso, por supuesto, como es un círculo no se nota. Lo vamos a hacer por ejemplo con esto. Vemos cómo gira. También tenemos los de edición de tamaño y por supuesto para poder moverlo a donde nosotros necesitamos, y esto obviamente con cualquier vector que se encuentre ya realizado.
Que esto también podemos hacerlo desde transformar objetos, que son las mismas opciones que nos aparecen acá con hacer doble clic. También podemos espejarlo hacia la izquierda o hacia la derecha, obviamente si este no fuese un dibujo que se vea igual en cualquiera de las opciones. Pero acá tenemos, por ejemplo, cómo nos muestra un ejemplo en girar horizontal o en girar vertical, cómo quedaría. Cerramos y nos vamos a dirigir ya al maquinado como tal. Vamos a hacer uso de una de las opciones justamente que nos conviene utilizar, que es la de anidado. Esto nos va a ser extremadamente útil a la hora de, bueno, ahorrar material. Entonces es de tal vez una importancia enorme aprender a utilizarla. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar nuestros vectores con un recuadro de selección y nos dirigimos a desplazar y posición a la esquina izquierda, anidar vectores seleccionados. Le damos clic. Acá tenemos que rellenar una serie de opciones que son las que les van a dar al programa los datos necesarios para hacer el anidado. Anidado no es otra cosa que juntar todos los vectores, acercarlos lo más posible para desperdiciar la menor cantidad de material, es decir, los amontona en una esquina o donde nosotros le digamos, de tal manera que estén tan lo más cerca posible y que a la hora de maquinarlo en nuestro material nos quede el mayor sobrante posible. Por ejemplo, aquí en diámetro de herramienta elegimos, bueno, justamente cuál es el diámetro de la fresa que vamos a utilizar. En huelgo es la distancia que va a haber entre una pieza y otra sumado al diámetro de la fresa. El diámetro de la fresa es 6 más el huelgo 1, nos quedaría una distancia de 7 entre cada una de las piezas, por decirlo de una manera. Y espacio al borde es el espacio que nosotros queremos que tengan nuestros vectores desde los extremos, es decir, desde abajo y desde arriba, cuánto queremos que tenga. Le vamos a dar que se aleje 10 milímetros de los bordes, o sea, desde el borde izquierdo y desde su base, va a tener 10 milímetros en los cuales es el espacio que hemos seteado. En las opciones para agrupado de piezas, tenemos que saber que esto es importante a la hora de tener vectores más pequeños que estos. Por ejemplo, rotar piezas para mejor ajuste es, bueno, justamente inclinarlas hacia un lado o hacia otro para lograr que encajen mejor. Y aquí es donde hay que tener un poco más de cuidado. Ya va a depender de cada uno. Reflejar piezas. Si por ejemplo tenemos un material que solo tiene la cara superior que puede ser utilizada, si nosotros reflejamos una pieza, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, una letra A, cuando sea reflejada, va a pasar a estar su cara del lado de abajo. Tenemos que tener especial cuidado en eso, si es que nos sirve o no. Por ejemplo, acá nosotros tenemos formas geométricas que vistas desde arriba o desde abajo se ven iguales. Pero por ejemplo tenemos una letra que vista desde arriba o desde abajo no es igual, o puede ser igual, pero por ejemplo la cara que mejor estaba de nuestro material solo era la de arriba. Pongámosle que la de abajo estaba dañada, sucia, entonces no nos sirve. Si nosotros le permitimos al programa que la refleje y justo la cara que nosotros queríamos queda del lado que no sirve, bueno, esas son cosas que tenemos que tener cuidado. Y permitir piezas dentro de otras es cuando encuentra la forma de encajar una pieza pequeña dentro de otra, justamente por ejemplo dentro del círculo o dentro de esto. También tenemos que tener cuidado de si eso nos sirve o no. En este caso no tenemos vectores más pequeños, pero pudiese darse la ocasión. Entonces hay que tener en cuenta según lo que uno necesita. Volvemos a seleccionar los vectores. Volvemos a las opciones de la izquierda. Más abajo dice opciones hoja anidar desde. El anidar desde es justamente lo que yo les decía. Si va a amontonar todo en la esquina inferior izquierda, superior derecha, inferior derecha. Eso ya va a ser a gusto y conveniencia nuestra. Y si lo va a hacer al anidado a lo largo o a lo alto. A lo largo de X sería a lo ancho y a lo largo de Y sería a lo alto.
Si queremos copiar esto, por ejemplo estos 3 vectores, si queremos copiarlos, tenemos que aplicar un número de copias mayor. Entonces de esa manera se van a copiar y se van a anidar. Pero si solo queremos los primeros que teníamos, simplemente dejamos en 1 y ahí estamos. Volvemos a seleccionar los vectores y una vez que tenemos todos esos datos le damos clic a preestrenar. En preestrenar vemos, como yo les decía, cómo se han anidado hacia la izquierda y hacia lo largo, dejando 6 milímetros de distancia, que es lo que mide la herramienta, y 1 milímetro desde ese diámetro para separarse, y ha dejado los 10 milímetros de lado a los bordes. Si nos ha quedado como nosotros lo deseábamos, podemos simplemente hacer clic en aceptar y ya estamos listos para crear nuestro camino de herramienta. Nos dirigimos a dibujo. Arriba tenemos una flechita que dice Switch to Toolpath Commands. Eso no es otra cosa que cambiar a los comandos de herramienta. Hacemos clic y del otro lado se nos abre una ventana donde vamos a comenzar a elegir qué operación queremos realizar. Nos vamos a centrar en las más comunes, que son perfil y caja, o perfil y cajeado, o perfil y careado, depende en qué lugar le estén escuchando, se llama de otra manera. Seleccionamos nuestros vectores y vamos, por ejemplo, a la más común, que es perfil. Perfil no es otra cosa que la máquina recorriendo donde haya una línea. A donde esté una línea, así va a maquinar, justamente en los contornos. Nos pide los datos de siempre. A dónde es la profundidad inicial. La profundidad inicial es 0, que es la cara superior del material, como lo habíamos dicho en un principio. Profundidad final, bueno, esto va a depender de qué tanto queremos que la máquina ingrese en el material. Por ejemplo, si hemos dicho que teníamos un material de 20 y queremos cortar estas figuras, y bueno, la máquina va a tener que calar 20 o 20.1. Vamos a ver que si calamos 20, nuestra máquina debería atravesar nuestra pieza, y si ponemos 20.1 es para asegurarnos, para que la máquina salga de la pieza ese punto 1. En herramientas damos clic en seleccionar y elegimos la que sea de nuestro agrado. Tenemos algunas en las bases de datos de este programa, y si no, también podemos crearlas en nueva. Hacemos clic en nueva y tenemos que elegir el grupo. Por ejemplo, en Mills hacemos clic y vamos creando el tipo de herramienta que nosotros queremos. Por ejemplo, nueva, ¿qué tipo? Recta, tórica, de punta B, esférica, de grabado, etcétera. De eso va a depender de lo que nosotros queramos. Si no, también podemos elegir, por ejemplo, la más común, que son las 3 o 6. Yo en este caso voy a elegir la de 6. Y aquí podemos rellenar nuestros parámetros como los deseemos. Si bien el programa ya viene con algunos precargados, esto va a depender de nuestra máquina, de la rigidez que tenga, de la potencia de la herramienta, no tanto de la fresa solamente. Profundidad de pasada 3 milímetros, quiere decir que de esta fresa de 6 milímetros de diámetro va a penetrar 3 milímetros máximo. Y por paso, es decir, por cada vez que baje y penetre en el material, va a ser el promedio de 2,4. Ponemos entonces lo que nosotros necesitemos y tengamos seguridad de que va a hacer el trabajo sin, por ejemplo, romper el material o romper la fresa. Bien, más abajo tenemos la velocidad del husillo, que podemos manejarla desde el programa si es que así nuestra electrónica nos lo permite, o si no, bueno, dejarlo como está. Feed rate no es otra cosa que la velocidad de avance mientras la herramienta está tocando el material, es decir, qué tan rápido se mueve la máquina mientras se está cortando. Yo en este momento estoy utilizando milímetros sobre minuto. Esas unidades no siempre son utilizadas por todos. Algunos se sienten más cómodos con milímetros sobre segundo, sobre milímetro minuto, etc. Al desplegar este cuadro, bueno, van a poder seleccionar las unidades que sean de su agrado. Y en velocidad de bajada
Eso es qué tan rápido sube o baja Z. En mi experiencia Z no tiene por qué moverse tan rápido porque no es su trabajo. Z mientras más lento penetra en el material es menos probable romper la fresa y es un corte menos forzado y se entra de manera más prolija al material. Pueden dejarlo como está o mermarlo. Le damos clic en aceptar, nuestra herramienta ha quedado seteada. Elegimos en pasadas, sí, hacemos clic y aquí podemos elegir qué tantas pasadas, es decir, qué tantos escalones queremos que la máquina haga hasta penetrar completamente el material. Podemos elegir que haga 7 pasadas, que las 7 pasadas van a depender de este número que encontramos aquí, donde dice profundidad. Si yo digo que quiero que pase solamente 2 milímetros por cada vez y le doy a aplicar, vamos a ver que la cantidad de pasadas ya no va a ser la misma. Puedo especificar las pasadas, aumentar el número. Si aumento el número, baja la profundidad. Como verán, si yo digo 10 pasadas, son de 2 milímetros. Si quiero solamente 5 pasadas, van a ver que son 5 pasadas de 4 milímetros. Pero ojo, que mientras menos pasadas hagamos, es más la profundidad que la fresa tiene que hacer. Y es probable que si no sabemos utilizarlas bien, podamos romper la fresa. Así que lo ideal es siempre comenzar con pasadas seguras, y ir notando cómo se comporta nuestra máquina para ir aumentando o mermando. Vamos a dejarle en 7 pasadas, damos clic en aceptar. En mecanizar vectores tenemos la opción de que nuestra fresa vaya por fuera de la línea para que nuestro dibujo quede con las dimensiones que tiene. Por dentro, la fresa va a ir por dentro de la línea y va a haber que restarle lo que mide la fresa al dibujo. Por ejemplo, si este cuadrado mide 200 por 200, habrá que restarle los 6 milímetros de la fresa y nos va a quedar 194 por 194, quedándonos el cuadrado de fuera con las medidas de 200 por 200. Eso va a depender de qué es lo que nosotros necesitamos. Si necesitamos el cuadrado de afuera o si necesitamos el cuadrado de adentro. Y sobre la línea es justamente que la fresa vaya por el medio de la línea, sobre la línea, entonces hacia los lados va a tener que restarle el radio, es decir, la mitad de lo que mida el diámetro de la herramienta. Entonces va a calar 3 hacia adentro y 3 hacia afuera, porque yo utilicé una fresa de 6. Yo siempre lo dejo, en este caso, por fuera, pero obviamente esto depende del trabajo que quieran realizar. Y aquí en contramarcha o a favor de marcha va a depender de hacia dónde es el filo de su herramienta. De si es filo invertido, filo contra las agujas del reloj o en sentido de las agujas del reloj. Tienen que saber muy bien esto, hacia dónde avanza la máquina para ver el sentido de corte de su fresa. Si su fresa avanza en sentido contrario a sus filos, y bueno, van a tener un trabajo mal hecho, van a quemar la fresa, o romper el material, en el peor de los casos romper la fresa. Entonces es importante que sepan hacia dónde tiene que moverse su máquina por el filo de sus fresas. Vamos un poquito más abajo, moviéndonos ya. Vemos en Add Tabs to Toolpath, esto es importante de saberlo. Esto no es otra cosa que dejar un pequeño pedazo de material que una nuestro corte al sobrante, porque hay máquinas que al terminar el maquinado hacen que la pieza se vaya vibrando mucho a medida que se va desprendiendo del resto del material, y llega un punto en el que se desprende totalmente, y por la velocidad de nuestra máquina, por la fresa, puede salir disparada o moverse y romperse. Hagámonos la idea de que por ejemplo, a medida de que la fresa va cortando el material, este se va separando del resto de la pieza, que es lo que lo mantiene rígido. Mientras menos unión haya, va a empezar a vibrar, a moverse. Y hay algunos materiales como maderas quebradizas o muy secas,
que van a tender a quebrarse antes de terminar o van a separarse de manera violenta. En el mejor de los casos simplemente van a separarse y van a quedar quietas por su propio peso. Pero va a haber casos en los que va a separarse, va a moverse y puede dañarse, puede volver a tocar la fresa y obviamente la fresa va a romperla y se va a arruinar nuestro trabajo. O en el peor de los casos puede salir disparada. La fresa al ser una herramienta rotativa puede golpearla y obligarla a salir de nuestro material y puede, bueno, dañar a alguien. Esto es importante de saberlo si nos es útil o no de activarlo. Al activarlo nos pide qué tanto largo vamos a dejar que esté unido a nuestro material. Por ejemplo, aquí me dice 4 milímetros. Ese es el largo que va a tener el puente que une nuestra figura con el resto de la madera. Por ejemplo, en thickness elegimos el espesor de ese puente, 2 milímetros. Tengamos en cuenta que este puente después tenemos que retirarlo a mano. Es decir, tenemos que quebrarlo para sacarlo. Y eso va a afectar al trabajo. Esa es la contraparte. Entonces, si nosotros queremos que quede bien adherida a la pieza, tenemos que saber también después que lo vamos a tener que quebrar. Y ese puente se va a quebrar a mano y bueno, va a haber que hacerle un pequeño trabajo de dejarla bien como el resto. Entonces no nos pasemos en el ancho y en el espesor. Eso va a depender, bueno, de la práctica. Nos vamos a Edit Tabs, si lo queremos. Aquí nos dice los parámetros que vamos a utilizar. Le damos clic a agregar puentes. Vemos cómo han aparecido pequeñas letras T. Donde aparecen esas pequeñas letras T es donde el programa va a unir nuestro corte con el resto del material. Le damos a cerrar, seguimos bajando. Nos queda agregar rampa de entrada, es para que la máquina, bueno, entre de manera suave al material y no baje recto. Eso a algunos les gusta y a algunos no, porque esto agrega tiempo. A veces mucho tiempo, si son muchos los cortes que hay que hacer, agrega mucho tiempo a nuestro maquinado final. Podemos agregarlo, no para ahora, no lo vamos a agregar, simplemente para ver la simulación. Una vez que hemos creado todo eso, nos da como último parámetro, nos dice las dimensiones y las cosas que hemos seteado. Nos dice el Z seguro, que es la distancia que se va a elevar Z desde el 0, o sea, desde la cara del material, para moverse hacia otra dirección. Una vez que hemos hecho todo eso y que nuestros parámetros están bien seteados, le damos clic en calcular. En calcular vemos, voy a mover un poquito esto, en calcular vemos cómo están las trayectorias para nuestros archivos. En la esquina superior derecha tenemos los diferentes tipos de vista para seleccionar dependiendo de nuestro gusto. Superior e inferior, de lados y la vista desde arriba. Y podemos centrarla. A los efectos de ver bien cómo quedaría la simulación, lo vamos a poner en una vista isométrica. Vamos a intentar encajar esto para que se vea un poco la simulación. Hacia el lado derecho nos aparecen las opciones de la simulación. Por ejemplo, si vamos a cortar MDF, qué tipo de madera, o si va a ser un metal no ferroso, un metal ferroso, etc. El fibrofácil o MDF es tal vez la manera más común, así que vamos a utilizarlo para que nos dé un aspecto más conocido. Vemos que cada una de las líneas representa cada uno de los pasos o bajadas que va a hacer nuestra máquina. Si queremos ver cómo quedaría todo, simplemente hacemos clic en ejecutar para la simulación para ver cómo la misma quedaría. Vamos a bajarle un poquitito la velocidad para que no sea tan rápida. Le damos a ejecutar y ahí la simulación, como verán, nos muestra cómo se haría el maquinado. Una vez realizado, podemos rotarlo y ver cómo es que quedaría nuestro diseño, ¿no? Por ejemplo, acá está lo que yo les decía. Ahí está el puente que une a las figuras con el resto del material para evitar que salgan despedidos.
cada una de ellas lo tiene, y de esa manera evitamos que puedan moverse al final del maquinado. Si queremos sacar el sobrante, podemos hacer doble clic, y en este caso, bueno, como el programa entiende que todo lo que esté separado es un sobrante. Si queremos reiniciar, hacemos clic aquí a la derecha, podemos volver a darle a reproducir, y vemos nuevamente cómo quedaría todo. Nos acercamos y vemos que el nivel de detalle es muy grande. Esto, como les decía, depende de la máquina de cada uno. Vemos cómo quedarían con una fresa recta. Vemos que la terminación, cómo quedaría escalonada, bueno, porque ese es el tipo de trabajo que realiza una fresa recta de 6 milímetros. Cerramos, y aquí ya tenemos un trabajo, que es el famoso trabajo de contorno. Nos quedaría por ver entonces el trabajo de cajeado o careado. Ese sería lo último que vamos a ver por hoy. Nos dirigimos arriba en donde dice vista 3D o 2D View. Elegimos de nuevo la nuestra de 2D para volver a editar nuestros vectores. Si yo hago clic en esta ventanita de Switch to Design Commands, volver a los comandos de diseño, volvemos al principio. Vamos a ir un poquito más rápido ahora para anidar esto en una esquina. Aceptamos. Y ahora vamos a hacer un cajeado, ¿sí? Volvemos a las opciones de mecanizado y esta vez elegimos trayectoria de herramienta de cajeado. Es básicamente lo mismo de recién en cuanto a rellenar los parámetros. La profundidad inicial, la profundidad final, la herramienta, cuántas pasadas queremos, eso ya lo hemos visto. Si queremos utilizar una herramienta de desbaste antes de la que vamos a utilizar de la herramienta principal. Las herramientas de desbaste son herramientas que evacúan gran cantidad de material, es decir, que arrancan mucho material de una sola vez o de dos veces, pero mucho, y después le pasamos una fresa de menor diámetro y mejor acabado para, bueno, realizar el tratado final. Eso va a depender, por supuesto, de qué resultado estemos buscando. En cajeado tenemos la opción de que vaya creando desde adentro hacia afuera a rellenar todo, o que vaya bajando línea por línea. De esa manera se pueden hacer los cajeados. Vamos a calcular, perdón, me olvidé de seleccionar los vectores. Seleccionamos los vectores, vamos a calcular, reiniciamos nuevamente nuestra simulación y vemos cómo acá es distinto a lo de recién, porque ahora hay un cajeado. Ahí está. Vamos a darle a reproducir para que veamos cómo lo haría el cajeado. Tal vez está un poco rápido, vamos a reiniciarlo, vamos a quitarle velocidad. Lo reiniciamos y ahí vemos cómo va haciendo de adentro hacia afuera el cajeado. Solamente 2 pasadas y lo realiza. Obviamente habíamos dicho que las pasadas y la profundidad va a depender, por supuesto, de nuestro material y de lo que estemos buscando hacer. Y ahí, como verán, ha quedado ya nuestro trabajo realizado. Podemos acercarnos para ver cómo quedaría. Eso nos sirve un poco. Podemos encajarlo nuevamente. Y ahí ya tenemos nuestro cajeado. Obviamente esta rotación y todo esto va a depender de la potencia gráfica de su máquina. Esta no es muy buena, pero en otras máquinas se verá mejor, en otras más lento. Pero bueno, ese es el fin. Y aquí hemos llegado al final del video. Hemos visto las dos opciones más comunes. En otros videos vamos a hacer de las otras, como es el grabado en B o el trallado de un relieve en 3D, que es la opción de textura, de texto y otras cuestiones que son un poquito más complejas, pero para eso era necesario comenzar solamente por esto, que son las opciones más utilizadas. Bien,
Bueno, hasta aquí hemos llegado, espero que les haya servido y vamos a seguir haciendo más de estos para que podamos aprender a utilizar la variedad de programas CNC que podemos encontrar en el mercado para ver cuál se ajusta más a nuestras necesidades. Tengan en cuenta que lo que hemos visto hoy les sirve para cualquier cosa, para un texto, un dibujo descargado de internet. Vamos a ver que desde aquí también se puede vectorizar, aunque bueno, hay otros programas, como les decía al inicio, que tal vez se sientan más cómodos de hacer su archivo, transportarlo en DXF y simplemente realizar las trayectorias de las herramientas aquí. Así que bueno, vamos a seguir en próximos videos y hasta la próxima.